profesor Reinaldo tuvo una formación como ingeniero industrial en la Universidad de Chile en el año 81. Posteriormente hizo un magíster en estadística en la Pontificia Universidad Católica de Chile y se doctoró en el año 1994 en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Desde el año 95 él se ha desempeñado como profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile hasta el día de hoy, donde es actualmente profesor titular. Y el año 2019 el profesor viajó a India para recibir el prestigioso el premio Mahalanobis. El profesor ha formado a lo largo de su carrera numerosos doctores en estadística, no solamente en Chile, sino que también en Brasil, y ha publicado más de aproximadamente 100 artículos EASY en numerosas revistas de estadística como Journal of Multivariate Analysis, en Statistics and Probability Letters, en Communications también. Y también ha sido evaluador de Fondesit, también ha obtenido varios proyectos Fondesit regular. Y bueno, también es miembro de la Sociedad Chilena de Estadística. En la presentación, en lo que nos va a presentar hoy, el profesor nos presentará A Formulation for Continuous Mixture of Multivariate Normal Distributions. Entonces dejo la palabra al profesor. Perdón, está muteado. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha y se ve bien. Ok. Buenos días, muchas gracias por la invitación, en especial a Javier. Y también mi saludo y el agrado de haber visto a algunos colegas brasileños. A Francisco, felicitaciones por su excelente por su excelente conferencia. Y también mi alegría de haber visto a Marcia por ahí, una gran y querida amiga. Bueno, en esta charla yo, digamos, como estoy dedicado esencialmente al campo, estoy un poco desenchufado de todo esto y yo preparé esto solamente para al máximo 25 minutos, así que va a ser bastante corto. Yo no soy mucho de hablar, entonces no creo que pueda alargarla demasiado en ese sentido. Este es un trabajo reciente con el profesor Azarini y está relacionado con la forma de incorporar asimetría en los modelos. Entonces, esencialmente desde el punto de vista de modelos continuos, ¿no? No con modelos discretos. En los últimos años se ha trabajado mucho en esto a partir del trabajo del propio Salini del año 85, donde propone la distribución skew normal o skew sesgada, como le quieran llamar, pero ya bastante popularizada como skew normal, ¿no? Inclusive en español o en portugués se usa mucho, se ha generalizado esa forma de llamarla, digamos, esencialmente ya por convención. Sin embargo, la extensión multivariada, esa distribución, porque Azarini solamente propuso en aquella oportunidad una extensión univariada, ¿ya? Y la idea de él es generar una extensión paramétrica
donde todas las cosas sean interpretables y que contenga la distribución normal. Después pasaron prácticamente 10 años, un poco más. En el año 96 recién se intentó hacer o se propuso una versión multivariada de la distribución Q normal. Y sin embargo pasó un poco tiempo nuevamente para que se retomara ese trabajo. A partir recién de los años 2000 empezaron a aparecer otros trabajos, entre ellos, por ejemplo, el trabajo de Marcia con, con Deepak, ¿no? Con Deepak Day, donde hacen una extensión a las distribuciones Q de la Q normal multivariada. Está bastante citado. Bueno, y a partir de ahí se ha generado una cantidad enorme de trabajo que ya hacer un review de ello es como nadar en el océano. En fin, ¿y cuál es la idea nuestra acá? Quiero pegar la transparencia ahora. Ahí sí. La idea nuestra es esencialmente unificar varias propuestas que se han estado desarrollando en la literatura. Entonces, todo está concentrado en cómo se mezcla de la normal, ¿no? De manera de tener modelos más flexibles. Entonces, partiendo de la distribución normal, supongamos que tenemos un vector aleatorio X de dimensión D, con distribución normal con media cero y matriz varianza covarianza sigma. Donde suponemos que, digamos, para poder trabajar con modelos que tengan densidad, que sigma es una matriz positiva semi-infinita, así que su determinante distinto a cero, o sea, estamos en el caso no singular. Ahí consideremos un vector fijo de dimensión D en RD. Entonces, por lo menos en la literatura se conocen tres formas de extender la distribución normal. Combinar este vector aleatorio con alguna otra variable escalar que sea independiente de X. Entonces, el caso 1 es generar las famosas mezclas de escala de la distribución normal. Y lo que se hace, ¿no es cierto?, es multiplicar X por una variable B, por la raíz, digamos, digamos, uno la puede definir siempre ya, pero para poder mantener la teoría en una forma unificada, vamos a suponer que la multiplicamos por raíz de B, donde B es obviamente una variable positiva. Entonces lo que estamos haciendo acá es generar las distribuciones, la mezcla de escala de la distribución normal. Entonces, esta es una grande clase, tal vez una de las clases más importantes de las distribuciones elípticas, ¿ya? Que son distribuciones simétricas que tienen muchas propiedades, que permiten extender muchas de las propiedades de la propia distribución normal. Por ejemplo, la invarianza bajo transformaciones lineales y por ende preservar la preservación de las marginales, inclusive preservar las condicionales de las distribuciones elípticas. Otra forma de general es haciendo mezclas de localización, que es el caso 2. Y aquí, por ejemplo, está la propia Q normal. Entonces, lo que hacemos, ¿no es cierto? Aquí introducimos explícitamente el vector gamma y mezclamos, ¿no? Pues, que en comienzo sería, ¿no es cierto?, si no tuviera aquí una normal con media gamma y generamos una mezcla de localización de la normal. Entonces se le llama mezcla de localización o Mie-Mixture, ¿no? Y finalmente, mezclar en ambos casos, tanto en la escala como en la varianza, como en la media de la distribución normal. Y en ese caso uno lo puede hacer con la propia variable. Y aquí donde está nuestra idea. ¿Por qué restringir a que esto, en esta mezcla, ¿no es cierto?, tengamos que forzar a que sea la misma variable?
Entonces, esto se le llama normalmente en la literatura localización de media y varianza de la distribución normal, ¿ya? Y hay una familia bastante abundante acá, bastante amplia. Eh, por ejemplo, cuando se toma dentro de la clase de las distribuciones, digamos, generalizadas o de empresa generalizada, se obtiene, por ejemplo, las distribuciones llamadas hiperbólicas generalizadas, ¿no? Que son bastante flexibles, ¿no? Entonces hay mucha literatura, ¿no? Particularmente con el ítem 1 y el ítem 3, que es bastante difícil de revisar toda la literatura. Como les dije, es una montaña de literatura relacionada con esas dos cosas. Y nosotros en el trabajo hacemos una breve introducción una breve revisión sobre ese tipo de análisis. Y en los recientes años también ha surgido otro tipo de mezcla, usando la propia equinonormal, ¿no? Entonces, esto se ha repetido, todas estas ideas, digamos, se han repetido tomando X en vez de normal como equinonormal, ¿ya? Sin embargo, lo que nosotros vemos acá es que nos damos cuenta que tenemos en algún sentido, cierta redundancia. Y por lo que vamos a explicar a continuación cuando hacemos eso. Entonces, supongamos que partimos nuevamente con una distribución normal multivariada, con localización cero, y eso le ponemos localización cero con el objetivo de evitar problemas de identificabilidad, y una matriz de covarianza sigma, con las mismas hipótesis anteriores. Y ahora usemos dos términos de mezcla. Entonces, supongamos que tenemos dos variables U y B. En principio, ellas son variables escalares, tales que X, y U y B son todas independientes. El supuesto de independencia obviamente se puede relajar, pero se utiliza por conveniencia. Entonces, supongamos que disponemos de una función real R y una función real evaluada, o sea, R es una función que va de R2 para R, y S es una función que va de R2 para R, pero que es positiva, ¿ah? Y dos vectores, psi y gamma, ambos de dimensión D. Y definamos la siguiente variable, el siguiente vector aleatorio, el vector I, como siendo una localización psi más esta función que depende de U y B, que es una función aleatoria, por lo tanto, multiplicado por vector gamma, y esta función S de U y B que multiplica la normal. Entonces que lo podemos simplificar de esta manera. Si llamamos R a esta variable aleatoria y S a esta variable aleatoria, lo podemos simplificar de esta manera. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, R y S no tienen por qué ser independientes, lo que sí suponemos independencia a través de U y B. Y U y B son independientes de X, por lo tanto, R y S van a ser independientes de X. Y esta forma de generar este vector o este tipo de producir mezclas de la normal nuevamente, lo vamos a llamar mezcla generalizada de la normal, GMN, para evaluar. Entonces, fijémonos en esta idea, que es la forma. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí vamos a dejar todos los otros tres casos como casos particulares. ¿Qué es lo que conseguimos esto? Una de las cosas importantes que conseguimos es que vamos a tener un enfoque común. Es decir, y vamos a englobar casi todos los enfoques previos o los principales enfoques que hemos mencionado anteriormente de forma unificada. Y por lo tanto vamos a tener una naturaleza, una conexión mejor para entender bien esto.
Además, vamos a desarrollar un tratamiento, o podemos desarrollar un tratamiento unificado de las principales propiedades de esta clase. Y finalmente, te pueden generar muchas otras construcciones a partir de este enfoque, además de las ya existentes. Entonces, nuevamente volvamos a nuestro vector aleatorio generado de esa manera, ¿no? Aquí R y S son variables aleatorias. S tiene que ser una variable aleatoria positiva y X es un vector aleatorio normal, recuerden. Por lo tanto, acá, si ustedes se fijan, si condicionamos en R y S, vamos a tener una mezcla de la distribución normal, ¿sí? Donde la localización va a ser psi más R por gamma, y la escala va a ser S cuadrado por sigma. Entonces, los elementos relevantes en este tipo de producción mezcla son los parámetros psi, gamma y sigma, y la distribución de las variables R y S. Vamos a suponer que la distribución de eso es una distribución H, una distribución conjunta bivariada. Entonces, podemos escribir para referirnos a esta clase o a esta familia de esta forma. Y tiene una distribución GMN, dimensión D, con estos parámetros, donde H obviamente va a ser un parámetro infinito dimensional, que normalmente lo vamos a poner conocido acá. Entonces, si hacemos transformaciones lineales, de ahí es bastante directo de que esta familia satisface o va a ser cerrada frente a transformaciones lineales. Si cualquier transformación lineal del vector I va a tener una distribución GMN, donde esencialmente van a mudar los parámetros psi, sigma y gamma. Entonces, esta familia es, por lo tanto, cerrada también por marginalización, porque las marginales vienen a ser transformaciones lineales. Además, encontrar la esperanza de I es simple, siempre y cuando la esperanza de R exista y la esperanza de S también exista. Por la independencia, ¿no es cierto? Si calculamos esperanza de I acá, va a ser esto, dado que si gamma son parámetros fijos, va a ser la esperanza de R por gamma, más la esperanza de S por la esperanza de X, ¿ya? Como la esperanza de X, como X es una normal con medida cero, por lo tanto la esperanza de X es cero. Luego llegamos a esa expresión para la esperanza, ¿ya? Siempre y cuando los momentos requeridos para calcular con esa esperanza existan, ¿ya? Es decir, que exista la esperanza de R y la esperanza de S. Algo similar con la varianza. Entonces obtenemos esta expresión para la varianza. Calculando la varianza acá, ¿no? Por la independencia, o usando las propiedades de la esperanza condicional, podemos llegar de manera muy simple a este resultado para la esperanza, para la varianza de este vector, ¿no? O de esta familia. Donde necesitamos que exista esa varianza y exista esa esperanza. Es decir, ese segundo momento de S y el segundo momento de R. Entonces, si se fija, todo se pone bastante simple hasta ese punto, ¿no? Se preservan varias de las principales propiedades de la familia ya existente. Por otro lado, si particionamos I en dos subvectores, I sub 1 y sub 2, podemos también, después de un cálculo algebraico un poco extensivo, mostrar que la instrucción condicional de I1 dado I2 también pertenece en un tipo de esta familia, donde lo único que se reformula es la distribución de R con S, es decir, el generador H de esta familia. Y también podemos estudiar qué sucede con la distribución de las formas cuadráticas, donde también hacemos un análisis bajo qué condiciones podemos encontrar que la forma cuadrática asociada ahí preserva la distribución chi cuadrado, como es el caso del esquio normal, ¿eh?
y nos aproximamos bastante y que aparentemente la única familia o la única subfamilia de esta gran familia que puede tener distribución sin cuadrados es aquella que se relaciona con la Q normal. Y también, después de grandes cálculos, podemos tener expresiones simples para encontrar los coeficientes o las medidas de asimetría y de kurtosis de Matías. Donde para poder hacer esos cálculos requerimos algunos momentos de orden 4 relacionados con las variables R y S. Yo omití los detalles acá porque, como les comenté al principio, pero con una charla más corta que no pensé una conferencia, sino que pensé más que una presentación de trabajo. Bueno, ¿cómo recuperamos los casos particulares? Recuerden que tenemos ese vector, ¿no es cierto? Me gustaría recuperar los casos particulares presentados al comienzo. Se los recuerdo para por ejemplo, las mezclas de escala, las mezclas de localización y las mezclas en ambos lados, ¿no? Pero usando una misma variable. Entonces, partiendo de esta familia, recuperamos esas tres situaciones simplemente de la siguiente manera. Si colocamos R como una variable degenerada en cero y ese permanece la misma variable, generamos entonces la mezcla de escala de la distribución normal. En cambio, si degeneramos S en 1, encontramos las mezclas de media o de localización de la normal, ¿no? Y el tercer caso, para las hiperbólicas basta colocar R como B y S como raíz de B, ¿no? Entonces, claro, este último caso es el que nos motivó a hacer esta extensión, ¿no? Entonces, obviamente, se reproduce, variando R y S, ustedes pueden ver que podemos reproducir un amplio rango de nuevas construcciones, ¿no? Para esta familia. Entonces, por ejemplo, consideremos la esquio normal. Recuerden que la esquio normal, la densidad de la esquio normal es 2 veces la densidad de la normal por esta Eigen-Function, que está basada en la función de instrucción acumulada de la esquio normal, evaluada en este valor, donde este aquí es el parámetro de simetría. Donde este es un parámetro de simetría. Estoy colocando la versión más simple. Entonces, esta distribución, como se sabe, extiende la distribución normal, dado que introduce este parámetro adicional, eta, para poder modelar la simetría. Obviamente, cuando este parámetro es 0, esto se transforma en un medio, ¿no es cierto? Se cancela con ese 2 y recuperamos la densidad de la normal. Y esta distribución, ya como se ha probado en muchos innumerables trabajos, procede varias propiedades deseables, además de contener la normalidad. Y como estocásticamente, esta distribución se formula de la siguiente manera. Así como una localización sí más esta variable, que es una mezcla de localización de la normal, ¿no? Entonces aquí, para la variable de la mezcla en la localización, se supone que es una distribución chi cuadrado con un grado de libertad o una Hall normal, que es lo mismo, ¿no? Y gamma con eta son vectores relacionados, ¿no? O sea, otra manera también es una representación estocástica alternativa para las instrucciones kilomal que en mi opinión es más simple. Ahora, como les comenté al comienzo, también se han desarrollado muchas mezclas de la instrucción esquio normal, repitiendo un poco la historia de la instrucción normal. Entonces, por ejemplo, las mezclas de escala de la instrucción esquio normal. ¿En qué consisten? Si tenemos una instrucción un vector esquio normal z, ¿no?
Se me olvidó ponerle la dimensión acá, pero supongamos que un vector de dimensión D, y lo multiplicamos por una variable positiva, una variable de escala. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta era la mezcla, vamos a omitir la localización por simplicidad. Esta es la IQ normal, ¿no es cierto? Z es U veces gamma más X, donde X es la normal, multiplicado por B. Entonces, lo que pasa acá, ¿no es cierto?, es que se redefine la variable asociada a la localización, ¿sí? Y la variable asociada a la mezcla escalar es igual. Por lo tanto, lo que encontramos acá para esas mezclas equinormal, que R tiene esa expresión, es U es raíz de B por U y S es raíz de B. Un ejemplo popular de esta familia es la famosa SQT, distribución, que de hecho está introducida en el artículo de la masa del año 2001. Otra conexión son la familia, que es un trabajo mío con Mark Genton y Clesio Ferreira, que son las mezclas de escala y forma de la IQ normal. Eh, También podemos relacionar varios miembros de esta familia de la misma forma, ¿sí? En esta nueva familia. Por lo tanto, la mezcla de la IQ normal, ¿no es cierto? Digamos, pues, si uno desea, por ejemplo, explorar nuevas construcciones, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, ¿no es cierto?, de que acá tenemos introducir una mezcla de localización de la IQ normal, que también se puede, y también se han considerado en la literatura algunos casos de esto. Entonces, supongamos que tenemos Z acá en una IQ normal, ¿no? Y mezclemos o apliquemos el enfoque utilizado para la normal, mezclando ahora la localización de la IQ normal, ¿no? Entonces, si suponemos que R es chi cuadrado, entonces vamos a generar la IQ normal, ¿no? Si suponemos que R, perdón, aquí tengo una confusión. Esto sigue siendo normal. Aquí me equivoqué. Este debe ser eh, la variable aleatoria X, que es normal, ¿no? Solo que vamos ahora a, a cambiar la variable asociada a la mezcla de la IQ normal. Recuerden de que cuando la IQ normal se obtiene cuando tomamos una chi cuadrado, ¿no?, con un grado de libertad. Pero ¿qué pasa si no tomamos una chi cuadrado? Por ejemplo, si tomamos una chi cuadrado con 2 grados de libertad para R, ¿no? La raíz de una chi cuadrado, ¿no? Aquí es la raíz de una chi cuadrado. Esa es la notación que estamos usando. Esta es la distribución Rayleigh, conocida como distribución Rayleigh, cuando tomamos aquí la raíz de una chi cuadrado con 2 grados de libertad, ¿eh? Entonces es otra opción de generar una nueva familia. Mostramos que las densidades tienen una forma cerrada también, y a partir de eso, ¿no es cierto?, es bastante natural preguntarse qué pasa si en vez de la raíz de una chi cuadrado con un grado de libertad o con 2 grados de libertad, generalizamos para una distribución para la raíz de una chi cuadrado con 1000 grados de libertad, ¿eh? Entonces ahí generamos una nueva familia de distribuciones que incluye la distribución esquinormal y por lo tanto la normal, ¿eh? Entonces de esa forma, por ejemplo, es un ejemplo que nosotros hacemos una nueva construcción a partir de este enfoque, ¿ya? Hay otro ejemplo que habíamos considerado, pero los terminamos eh, sacando para no alargar demasiado el trabajo. Eh, bueno, para cerrar, lo que he presentado tiene que ver entonces con esta clase que llamamos GMN, que incluye prácticamente las principales formas de generar mezclas a partir de la distribución normal, pero obviamente no todas las posibilidades, me imagino. eh, y también que se pueden hacer otras extensiones en otras direcciones, por ejemplo, en vez, en vez de, en vez de, en vez de
que gamma sea un vector, puede ser una matriz, y esto, por lo tanto, R puede ser un vector. Y aquí S también puede ser, S puede también ser una matriz. Entonces, ese tipo de extensiones, por ejemplo, permite incluir distribuciones como la instrucción SUM, que es la distribución que una normal unificada, que es una familia que reserva las condicionales, además de las marginales. Entonces, eso es una posible extensión de este tipo de familia. Sin embargo, al hacer esas extensiones, obviamente uno probablemente va a pagar algún costo, ¿no? Como por ejemplo, qué va a pasar con las propiedades formales o otro tipo de dificultades técnicas. Y esta familia GMN hace un balance, o en nuestra opinión, ¿no es cierto?, tiene un balance entre una expresión razonable y la tratabilidad de los modelos. No abordamos el problema de inferencia, todos esos problemas también quedan abiertos. Evidentemente, por ejemplo, desde el punto de vista clásico, como todas estas familias son mezclas normales, hay una representación jerárquica que puede facilitar, por ejemplo, aplicaciones de la aplicación o la implementación, mejor dicho, del algoritmo M, si uno quiere buscar las estimativas de máxima similitud, y desde el punto de vista bayesiano, o los métodos habituales. Entonces, para detalle, ustedes pueden, el PP está disponible en el journal, ¿no? Eh, Esa es la referencia. Y quedo abierto, quedo disponible. Pregunta, agradezco nuevamente la invitación y también la atención de todos ustedes, ¿no? Muchas gracias, Reinaldo, por su presentación. Doy espacio para que quieran hacer algunas preguntas. Carolina, sí. Yo no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias, Reinaldo. Carolina Marchán por aquí. Qué bueno verte también. Y solo comentar, se comentó al principio que tú recibiste el premio Mahalanobis hace poquito, pero también recalcar que tú has sido el único chileno que ha tenido este premio, ¿sí? Así que eso hay que recalcarlo. Eres una persona muy valiosa a nivel nacional por toda tu investigación, así que solamente recalcar este reconocimiento. Y muchas gracias, muy buena tu presentación. Muchas gracias, Carolina. Yo no, soy muy feliz también porque lo recibió Elena, ¿no? Finalmente, ¿no? Que sin duda lo merecía mucho antes que yo. Pero las cosas de la vida uno no las maneja de esa manera, ¿sí? ¿No? Claro. Las personas tienen que moverse. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Gracias, Carolina, por tu palabra. No, gracias a ti, Renato. Omar Chocotea ¿puede hablar, Omar? Buenos días, profesor Reinaldo. Hola, buenos días, Omar. Muy agradable su presentación. Con respecto a se me escucha, ¿verdad? Perdón, que se entrecorta. Sí. No logro unir. Entrecortado. Y, con respecto no sé si es esta clase de mezclas que propone, que tiene una facilidad de poder obtener desde el lado bayesiano las distribuciones a posteriori completas. No sé, esto lo digo no porque es agradable tener estas mezclas porque pues podemos contener a otro tipo de distribuciones.
¿no? Una variedad. Pero desde el lado bayesiano se suele utilizar, por ejemplo, la distribución normal asimétrica que presentó, eh, creo que, no recuerdo bien, se me ha olvidado. ¿Me da un momento, por favor? Branco y Day, por ejemplo, Ujú. para tener una salida, esa distribución normal asimétrica permitía obtener un poco más, con más facilidad, las distribuciones a posteriori. Ujú. Nosotros no hemos- toda la parte más inferencial quedó completamente abierta, ¿no? Y evidentemente va a depender de qué variables R y S tú tomes, o partiendo de las variables U, V, ¿no? Si quieres ir más al comienzo. Pero imagino que muchas extensiones podrán surgir a partir de eso, ¿no? No sé si te respondo porque no me quedó bien claro cuál es la pregunta específica. Omar. Sí, sí, comprendo. Muchas gracias, porque debe estar contactándole posteriormente. Estoy realizando trabajo relacionado con la propuesta que usted está tocando y pues me gustaría consultarle. Muchas gracias. Sí, o sea, me imagino que porque de alguna manera el caso que tú mencionas está incluido acá, ¿no? Por lo tanto, hay casos que las cosas se ven razonablemente, como la propuesta de Marcia y Day, ¿no? Del año 2001, que permitió, ¿no es cierto?, desarrollar muchos trabajos diferenciales. Pues estabas trabajando ahí en las mezclas de escala de la SQ normal, la SQT. Y esa familia pasa a ser una subfamilia, esta familia un poco más generalizada. Como, Olá, sí, hay Marcia. posso fazer uma pergunta? Pues, Primeiro, para toda la cumprimentar gente, Reinaldo, porque há muito tempo que não he visto Reinaldo. sí. Eu vou falar no meu portunhol, porque já vou praticando. Então, Reinaldo, não sei se ha entendido muito bem essa nova proposta que tu has hecho com a DELC. Entiendo que es posible colocar muchas de las cosas que ya hay en la literatura dentro de esta propuesta, pero ¿podrías dar un ejemplo de algo que sea nuevo? Por ejemplo, ¿cuál sería la ventaja? No la ventaja, pero pelo menos si pudiera dar algunas ideas de cómo esta manera de mezclar tanto las locaciones, no sé si estoy cierto, y la escala, como eso era una otra clase que sea un poco más tal vez ventajosa para Sí. de la aplicación. Listo. Sí, bueno, conectando un poco lo que preguntaba el alumno anterior y lo que tú haces, por ejemplo, con la mezcla de escala de la SQ normal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si Z es una variable aleatoria SQ normal, como vimos, Z es eso, donde U es una HAL normal, o la raíz de una chi cuadrada con un grado de libertad, y X es una normal, ¿no es cierto? Esa es la Z. Entonces, la Z cuando es SQ normal la podemos escribir de esa forma. Una mezcla de localización de la normal. En rigor, la SQ normal es una mezcla de localización de la normal, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos mezcla de escala,
de la esquinormal, que es lo que estamos haciendo. Estamos multiplicando la esquinormal por la raíz de una variable positiva, ¿verdad? Que es independiente de z. Es decir, estamos haciendo eso. Y al hacer eso, ¿no es cierto? El paso de aquí para acá es bastante simple. Entonces, esto es la variable r. ¿Eh? Y esta es la variable s, como lo decimos acá. Entonces, si hacemos mezcla mezcla de escala de la esquinormal, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es dejar esa familia como una subfamilia, esta familia un poco más general, donde R, C y S pueden estar en cualquier distribución. Así podemos mostrar muchos otros ejemplos. Ahora, desde el punto de vista más novedoso, nosotros habíamos dado varias propuestas, pero tuvimos que acortar el artículo. Entonces dejamos solamente esta aplicación. Suponte que pensemos nuevamente, esto ahora es una normal, que aquí me equivoqué, en vez de X puse Z. Entonces supongamos que en vez de generar, de poner aquí una HAL normal, ponemos la raíz de una chi cuadrada con 2 grados libertad. O bien la raíz de una chi cuadrada con 1 grado libertad. Entonces ahí vamos a generar una nueva familia que no está contenida en la anterior. Evidentemente podemos hacer mezcla de esa nueva familia y multiplicamos todo por raíz de b acá. Te fijas, entonces así vamos a generar muchas otras construcciones. Pues sí, es bastante flexible el procedimiento. Es bastante flexible. Cierto, gracias, Reinaldo. Entiendo que es necesario, a partir de esa nueva propuesta, empezar a explorar más. Sí, claro. Ahora, sí, las formas nuevas que van a gerar, cómo estimar y todo. Sí, sí. Muy bien. Y la parte de diferencia queda completamente abierta aquí. Sí, sí. Obviamente es un poco más, porque aparecen dos variables, ¿no es cierto?, en vez de una. Pero ¿por qué no? Aquí está. Pero puede tal vez expresar de forma condicional, todo el condicionamiento. Claro. En este sentido, la pregunta del Omar. La representación jerárquica, ¿no? La representación jerárquica que facilitará si tiver que hacer una implementación bayesiana, por ejemplo. Si condicionamos aquí I en R y S, como R y S son independientes de X, por hipótesis, entonces tenemos una normal con media psi más R gamma y varianza S por sigma. Sí. Y donde R y S tienen esa distribución. Obviamente aquí lo que pasa con H es una cosa que tiene que especificar cada uno. Muchas gracias. Germán. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Javier, yo quisiera solamente complementar las palabras de la profesora Carolina, de unirme también a las felicitaciones al profesor Reinaldo por su premio y a agradecerle que él una vez más haya participado de la jornada. Él si no me equivoco, tuvo la oportunidad de participar también, aceptó participar en la segunda versión de la jornada por allá por el año 2015. Así que muy agradecido con el doctor Reinaldo, porque siempre ha estado dispuesto a colaborar con nuestra unidad académica. Así que reitero mis felicitaciones y ojalá lo podamos ver de nuevo por acá. Muchas gracias, Germán. Solo recordar que Marcia ha sido mi cómplice en todo esto, ¿no? Y ella me acompañó en un largo viaje.
pasando por Japón, después que donde yo me enfermé, bien, fue todo unos días. La llegada, pero ella me acompañó a todo esto. Ah, y perdimos un vuelo entre todas las cosas que nos pasó. Casi nos quedamos en Japón. Apenas uma fiel escudeira. Así que ella ha sido mi cómplice en todo esto. Gracias a todos, gracias por la invitación, ¿no? Siempre dispuesto a colaborar, aunque ya estoy un poco más dedicado al campo, ¿no? A las gallinas, a los pollos. Tengo una cantidad de pollos ahora, porque no podemos controlar el nacimiento de los pollos, porque las gallinas se nos esconden por todos lados y aparecen con 12, 13 pollos y tenemos que estarles comprando alimentos y después cuidarlos. Así que quien quiera de pollito, por favor, me avise. Ya, profe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Repito el agradecimiento a Reinaldo por su presentación. Claro. Un abrazo para todos y besos para la Marcia. Gracias. Vamos a hacer unos 5 minutos de receso para que a las 11 en punto continuemos con la siguiente conferencia de la profesora Kerlins Martínez. Okay. Entonces nos desconectamos y se conecta de nuevo, ¿no? Puede dejar de compartir pantalla, Reinaldo. ¿Puede seguir acá nomás? Sí, puede seguir nomás. Ningún problema.